tremendo pasaje bíblico que podemos encontrar en los libros de los Hechos, después de haber vivido, digámosle, una cuarentena a los apóstoles, cuando le dijo el Señor, no se muevan de Jerusalén hasta cuando no reciban el Espíritu Santo. Yo creo que, bueno, no habrán vivido una cuarentena así como la que estamos viviendo nosotros, pero bueno, dado a la respuesta del mandato del Señor Jesucristo a los discípulos, se fueron allí al aposento alto y estuvieron unos 120 esperando realmente ese poder que iba a venir sobre ellos, que era la manifestación del Espíritu Santo, y quedaron por un tiempo esperando. Ahora, qué tremendo, porque realmente podemos ver en la Escritura que es muy simple, como dice allí en el capítulo 1, en 2 de Hechos, en el versículo 4, y fueron llenos todos del Espíritu Santo, fueron llenos, no a medio frasco, ni a cuarto, ni a 3/4, ni al 90%, fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, qué tremendo lo que es que cuando estamos así, en ese tiempo de quietud, donde estamos esperando que suceda algo, es que nos vamos preparando para cuando eso acontezca. En este momento en el cual estamos viviendo también, dado a esta cuarentena que estamos viviendo, estamos en ese retiro espiritual donde estamos produciendo ese pasaje de estabilidad, donde estamos nosotros buscando de Dios, buscando realmente que se mueva en todo lo que Él quiere, y en esa plenitud Él nos va llenando, porque ya el Espíritu Santo está en nosotros, en aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, y sabe que Él va a querer, porque no siempre, días atrás una ilustración de un barco a vela que cuando agarra el viento de lleno a la vela se llena de aire, pero se mueve el viento y la vela no queda llena. Y a veces nosotros también parece que nos giramos dentro de donde andamos en los ámbitos espirituales y no estamos llenos. Y al no estar llenos no estamos dejando que el Espíritu Santo se mueva en su plenitud. Punto número 1, el tema que vamos a tratar hoy, moviéndonos en la plenitud del Espíritu Santo. Quiere decir que estamos que nos agarre de pecho, bien de lleno el Espíritu Santo, ¿viste? Una bocanada de ese Espíritu Santo nos llena. Y ahí vamos a poder movernos en la plenitud, porque vos fíjate, si desarrollamos un poquito más abajo el capítulo, Pedro, después que pasó eso, dice que salió afuera con los discípulos y les habló de Jesucristo a todos los judíos que estaban ahí y se entregaron, se arrepintieron como 3.000. ¡Qué espectacular! Porque estaban con toda la plenitud. Y ahí, bueno, podemos ver cómo los discípulos se empezaron a mover bajo la influencia del Espíritu Santo y cómo es esa manifestación de tener esa plenitud que es en la manifestación del Espíritu Santo. Hoy la iglesia está atravesando esos mismos momentos y nos está sorprendiendo las cosas que están sucediendo, porque a pesar de que no nos podemos movilizar y utilizando las redes sociales, los medios de comunicación, las distintas plataformas en las cuales ya con anticipación Dios había preparado para este tiempo para que nosotros le usemos, afuera jueguito, afuera película, vamos a realmente a los postres y realmente a predicar el Evangelio a toda criatura, porque predicaremos hasta los confines. No sabemos hasta dónde, pero sabemos que a través de las distintas plataformas estamos llegando a lugares insólitos, y qué cantidad de gente se está reconciliando con nuestro Señor, arrepintiéndose de haber vivido y están volviendo a ser llenos del Espíritu Santo y viviendo esa plenitud del Espíritu Santo. En el día de hoy vamos a estar con un invitado muy especial, que es el pastor Javier Rodríguez de la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, donde estaremos charlando de la plenitud del Espíritu Santo moviéndose en cada uno de nosotros, y en el conjunto de la iglesia eso produce grandes estragos en el reino de las tinieblas. Así que de esta manera le damos la bienvenida al pastor Javier Rodríguez. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Bienvenido al programa. Qué lindo tenerlo. Bendiciones, apóstol. Qué alegría de compartir con ustedes este momento tan especial y disfrutar todos juntos de lo que vamos a experimentar, creo, seguro, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Exactamente. Y realmente, te digo, tengo una tan gran expectativa dentro de mí. Cuando salgamos de esta quietud que tenemos en casa, nos vamos a encontrar con cada respuesta
que nos van a empezar a llover todo lo que lo produjo el Espíritu Santo a través de las distintas plataformas. Inevitablemente, a ver, nosotros a veces tenemos algunas ideas de cómo debe funcionar, pero Dios, que siempre está al control de todas las cosas, nos sorprende y nos invita a hacer modificaciones. Y en este caso es lo que estamos viviendo ahora, es una modificación, es alcanzar gente de otra manera, predicarles de otra forma, entrar a lugares donde no entraríamos, porque esa es la realidad, porque a veces por el prejuicio, el temor, la vergüenza, impide que las personas puedan conocer a Cristo. Y hoy a través en nuestras manos tenemos el contacto en el cual podemos llegar a las personas, que es a través de las redes y de las plataformas. Así que, Hugo, muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes este momento tan especial. Era una de las cosas por hecho, porque realmente esta amistad que nos une de tantos años, que ya excursionamos mucho tiempo atrás, que antes de comenzar hablamos el trabajo de los medios de comunicaciones de tantos años atrás, sin ir más lejos, ya más de 20 años que en la ciudad de La Barría. Y realmente, bueno, son las cosas que Dios hace y los une para que seamos de bendición y de canal de bendición. Y no quedaba menos de que te hiciéramos parte de este proyecto de predicar el Evangelio a toda criatura todos los días por las distintas plataformas en las cuales nos dio la responsabilidad de administrar el Señor. Y precisamente porque yo tomé y pude ver a mi criterio, no todos los van a ver de la misma manera, es una cosa parecida al ámbito espiritual. No nos vemos, no estamos juntos, pero estamos así unidos, estamos en un mismo sentido, pero cada uno en su lugar. Pero lo bueno es que nos podemos ver. Y eso es lo lindo. Y vos sabés que yo tengo que dentro de muy poquito, antes que termine la cuarentena, el Espíritu Santo va a empezar a fluir en los distintos dones que están allí en Corintio a través de las plataformas. Y vamos a ver milagros tremendos. Exacto, exacto. No, de hecho creo que cuando vos fíjate, cuando uno observa y mira las escrituras, encuentra en el caso de Pablo en Éfeso, que dice que, fíjate que le tomaban los paños, en realidad le rompían parte de la ropa del que tenía el apóstol Pablo mientras estaba predicando y la llevaban a distintos lugares. Dice que la ponían sobre los enfermos, sobre las personas que tenían problemas espirituales, y ambos se sanaban y se liberaban. Entonces, yo creo que el poder de Dios no está limitado a una presencia física. Si uno toma específicamente lo que dice el libro de Hechos acerca de la sombra de Pedro, ni siquiera lo tocaba, sino la sombra producía una transformación. Creo que estos medios de comunicación nos van a permitir hacer muchos milagros, va a haber una obra muy sobrenatural de parte de Dios, porque la gente va a entender que es Dios, que no se trata de un hombre, ni de una iglesia, sino que es el mismo Padre que se manifiesta a través de nosotros. Y lo bueno que nosotros le dijimos, heme aquí, úsame a mí, no solamente a través de una alabanza, sino en un hecho real que lo dejamos a él que actúe. Yo me acuerdo cuando recién comenzamos en la década del 90 con la radio, y era todo radio en esa época. Y vos sabés que pude ver muchos milagros que acontecían a través de las ondas radiales, en gente, pero en lugares remotos del país, donde sintonizaban la radio y se producían milagros porque creían. Y ahora que tenemos más plataformas todavía, o sea, te estoy hablando de hace 30 años atrás, que ya se me veía el poder de Dios. Ahora, cuánto más que nos estamos multiplicando y se está haciendo más énfasis. Mira, yo estaba haciendo memoria, creo que en el año 95, me parece, empezamos a trabajar en la radio en Olavarría, junto con cuando tenía la radio que tenía vos, si mal no recuerdo, 95, 96 me parece que habrá sido, que era los sábados a la mañana, teníamos ese programa que era como un magazine, donde empezamos con unas poquitas horas y nos fuimos extendiendo en el tiempo, que creo que terminamos haciendo como 4 horas durante el sábado, ¿viste? Sí, el sábado era, en realidad disfrutábamos. El sábado era el repaso de toda la semana. Sí, no, estaba muy bueno, ¿viste? Nosotros lo disfrutábamos. La realidad es que lo disfrutábamos mucho. Y charlando un poquitito, varios de los que hacíamos, que en realidad éramos jóvenes en ese momento, la mayoría tendría entre 20 y 22 años lo que hacíamos el programa, 23. Hoy están pastoreando iglesias, están a cargo de obras, algunos quedan en la barría, otros están en la costa, en distintos lugares. Bueno, nosotros nos vinimos para acá,
Así que una bendición en realidad, disfrutar. Y creo que Dios preparó algo muy fuerte y creo que lo vamos a experimentar. Exactamente. Sí, y realmente, mirá, te digo, para mí es, como lo dije anteriormente, es algo muy expectante porque lo siento, ¿viste? Lo que va a estar aconteciendo, porque parece ser que se está como regenerando adentro nuestro ese ámbito espiritual en el cual era solamente conocimiento porque lo leímos y porque lo enseñamos y porque, pero ahora se va a poner en acción eso y creo que va a ser algo maravilloso, Javier. Sí, en realidad lo que uno puede notar y lo que nosotros hacemos, el trabajo que animamos a las personas de la iglesia en este tiempo es que ellos busquen del Señor, ¿viste? Que empiecen a tener una vida de oración, una vida en estudio de la palabra, que digamos, las actividades, y a veces suele pasar en el mismo pastorado también, o sea, el hecho de llenarte de cosas o responsabilidades, visitas, gente que tenés que atender, que ministrar a otro, a veces se complica, pero ahora el hecho de ese tiempo que nos permite orar, buscar al Señor, interceder, tener una palabra fresca de parte de Dios, creo que es va a ser de mucha bendición para muchísimas personas. Yo creo que Dios sí que está trabajando profundamente en el corazón de la iglesia, está removiendo iniquidades, quitando de la vida de las personas prejuicios, temores, y está haciendo algo muy lindo de parte de Dios. Y creo que eso se va a multiplicar, pero por miles de personas. Mira, nosotros hicimos un programa en la iglesia, que lo estamos llevando en las redes, que cada uno vaya contando un poco su testimonio, de dónde lo sacó el Señor, qué obra ha hecho el Señor. Y uno puede ver lo que la gente por privado manda acerca cómo impactó el testimonio de cada una persona. Hay un par de testimonios que han recorrido, ¿sí? Digamos, Latinoamérica, todo el mundo hispano han recibido de la obra de Dios en su vida, ¿viste? Y de hecho, y son personas jovencitas, 20 años, 22 años, y nos pregunta, ¿qué hacemos? Ministrales, lo mismo que el Señor hizo con vos, hacerlo con lo otro, con otras personas, y está rompiendo y liberando muchas vidas. Esto es magnífico. Yo creo que esto es magnífico para mí, ¿eh? Lo creo así. Es realmente, es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, ¿no es cierto? Exacto. Y realmente es ahí donde se va a producir la multiplicación y ese fluir que realmente podamos, realmente que el Señor nos ayude a que podamos estar más sensibles cada día para poder transmitir eso del Espíritu Santo y que realmente que Él es el que gobierna, que Él es el que nos direcciona y es Él el que va a concretar las obras. Dice que vos viste que allá cuando en Mateo, cuando en Lucas, cuando mandó el Señor a los discípulos, bueno, vayan a tales ciudades porque voy a ir, hagan esto, con simplemente el mandato, no porque no tenían el Espíritu Santo, con el mandato solamente fueron y vinieron reasombrados que habían echado fuera demonios, bla, 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 todos los hechos que habían acontecido. ¿Cuánto más hoy que tenemos aquel que nos dejó para que nos pueda ayudar y hacer la obra? Y precisamente contar las virtudes de aquel que nos salvó la vida. Amén. Amén. Muy bueno. Mira, con respecto a esto que estabas charlando, vos sabés que hay todo acerca de la obra del Espíritu Santo, lo que uno ve y puede comprender, es que una de las cosas que comienza a quitar de nosotros tiene que ver con la orfandad. O sea, porque fíjate que Jesús le dice, vayan, con lo que citaste, a Jerusalén, esperen la promesa del Espíritu Santo. Primero que no sabían qué tenían que esperar, porque tenían que esperar una promesa, pero no sabían qué, ni cómo, ni cuándo. Había una referencia, la referencia del bautismo de Jesús, donde lo vieron al Espíritu Santo tomando forma de una paloma y desposarse sobre el Señor, pero tal vez estarían esperando una paloma, no sabían lo que tenían, pero fueron obedientes, esperaron lo que Dios le dijo, fueron pacientes, que ese es el otro tema, y una de las cosas es que le quitó la orfandad, porque dice, vayan, porque es necesario que yo sea quitado, pero no los voy a dejar huérfanos. O sea, y habla ahí acerca de que el Espíritu Santo los transforma, manifiesta la identidad del Padre, y esa gente que era inestable termina siendo gente con valor, con denuedo, con coraje, o sea, sin temor, tomando las dificultades como una oportunidad, y uno puede ver el libro, de hecho, es un libro que a mí me apasiona, lo he leído, lo he estudiado, lo he investigado, he ido a los originales,
puedo ver la obra de la iglesia, digamos, que el Espíritu Santo produzco en la iglesia, que el Evangelio llegó hasta el último de la tierra. O sea, y un imperio, como el imperio romano, lleno de idolatría, lleno de poder económico como poder militar, sucumbió ante la predicación de hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, que no tuvieron temor de poner su vida en propio riesgo, ¿no? Como pasa hoy en muchos lugares, o sea, pasa Exacto. en China, pasa en otros lugares. Exactamente, sí, está pasando en muchos lados donde hombres y mujeres dan su vida para la predicación del Evangelio y saber que eso no va a quedar inmune, no va a quedar en el olvido, sino va a quedar bien marcado en el libro de los hechos de los últimos tiempos y que realmente no queremos estar ajeno a esa historia y realmente es el poder de la iglesia que es a través de la influencia del Señor, a través de su Espíritu, de que realmente se produzcan estos tremendos cambios contundentes que estamos necesitando, y esto nos lleva a hacer como una alarmita que se nos enciende a que debemos de activarnos en otras áreas para realmente dejar que Él se mueva en su plenitud. Exacto. Bueno, una de las cuestiones del Espíritu de Dios, ¿cuál es nuestra propia? Hay una relación entre Jerusalén que tenía de diferencia quedarnos acá en este lugar. O sea, no se trata de una cuestión geográfica, sino se trataba de Dios. Bien, medio que se entrecortó el audio, no alcanzamos a escuchar la frase completa, pero bueno, ahí hay un reacomodamiento y realmente, bueno, queremos que nos vuelva a Bueno. repetir, Javier, así podemos terminar la frase. No, te decía que hay una relación entre la obediencia y la plenitud del Espíritu Santo. Exacto. Después, bueno, vayan a Jerusalén, quédense en Jerusalén. Ahora, yo he dicho, yo me puedo quedar en Galilea, porque en una persona estaba, no podemos quedar en otro lugar, pero la orden era ir. Entonces hay una relación muy estrecha entre obedecer y la plenitud del Espíritu Santo. O sea, cuando mayor obediencia hay en nuestra vida, mayor plenitud de Dios también va a venir sobre nuestra vida. Y esto es así, ¿no? Esto no cambia. O sea, ha sido históricamente así. Exactamente, bueno, pero una de las cosas, es uno de los ingredientes fundamentales que el Señor nos pide, que es la obediencia, que es lo que al hombre le cuesta captar la idea, ¿viste?, de la obediencia. Porque, bueno, también nos deja escrito que a través de la obediencia está la bendición. Y realmente es donde nos tiene que llevar a cada uno de nosotros de poder transmitir de esa obediencia que estamos en Cristo para poder realmente seguir haciendo la extensión de la obra del Dios que nos ha mandado a cada uno a hacer. Pero, Javier, hay algo contundente, bueno, buenísimo, en lo cual Dios te ha dado para que puedas dejarle a la audiencia en las distintas plataformas y estamos saliendo fuera de la provincia también, nos están escuchando también en la provincia y realmente queremos que le des esa palabra que Dios te ha dado para poder movilizarse y poder activarse hoy un poquito más. Amén. Bien, genial, buenísimo. Mira, continuando un poco con la idea acerca de la obra del Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos enseña de la resurrección de Jesús, y hace poquitito celebramos la Pascua, hace un par de días, nos acordábamos acerca de lo que el Señor había hecho. La Pascua representa un salto, es una persona, en este caso, muchos toman que la Pascua tiene que ver con Jesús, pero en realidad la Pascua empieza muchos años antes con el Éxodo. Vendría a ser cuando Israel estaba cautiva, cuando Israel estaba esclava, cuando Israel había estado en la tierra de Egipto, y Dios le permite durante más de 400 años ser bajo una opresión, bajo una cautividad. En ese proceso llaman a Moisés, Moisés comienza a obedecer a Dios
Y es muy interesante que Dios siempre llama a través, digamos, siempre se manifiesta con una de las evidencias a través del fuego. Porque dice que la zarza ardía y la zarza no se consumía. Eso es un diseño que Dios está mostrando de cómo debe funcionar la iglesia. Algo que arde en el fuego del Espíritu Santo, pero no se consume. Algo que alguien que está ardiendo en la pasión por el Señor, pero que no se consume. Saltan, dejan la esclavitud, pero en Jesús, dice las Escrituras, Corintios dice que nuestra Pascua es Jesús, o sea, en Jesús se cumple absolutamente todo. Ahí está la redención, ahí comienza el proceso de redención. Es cuando yo entrego mi vida a Cristo, cuando lo reconozco como Señor de mi propia vida, ahí comienza un proceso. Pero yo me puedo quedar con la salvación, me puedo quedar que ahora yo tengo paz, que ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida, que pasé a ser un hijo de Dios, o puedo empezar a caminar en un proceso de Dios. Entre Pascua y Pentecostés, que lo que acabamos de ver, pasaron 50 días, porque Pentecostés tiene que ver con 50. Pero dice las Escrituras, los Evangelios, dice que durante 40 días el Señor se le apareció hablándole acerca del reino a los discípulos. O sea, ellos convivieron con Jesús varios años, Él los llama para que estén con Él, pero ahora Él comienza a hablarles desde un punto de vista totalmente diferente, o mejor dicho, de una plataforma diferente, que era la resurrección. Él había resucitado, ahora Él le había mostrado el poder y se les había aparecido y le enseñaba acerca del reino. Entonces, ellos reciben una orden y como dijimos hace un ratito, la palabra enseña que para ser lleno del Espíritu Santo uno tiene que aprender a obedecer. O sea, hay personas que piensan que la llenura del Espíritu Santo es algo mágico, es algo que de repente, pero si uno observa y mira la vida de los discípulos, ellos pasan 3 años con el Señor, después de la resurrección, hay 50 días donde ellos son transformados. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver, la plenitud del Espíritu tiene que ver con aprender a vaciarse. O sea, aprender a renunciar a uno mismo, a sus placeres, a su costumbre. Y por 10 días, por lo que vemos por las Escrituras, y 40 días se le aparece, él es llevado al cielo, o sea, Jesús es llevado al cielo, ellos se quedan durante 10 días, se quedan conviviendo en Jerusalén y estando en ese lugar compartiendo juntos. 120 personas, es lo que se ve más o menos en las Escrituras, que comían, estaban juntos, participaban un montón. Entonces, ahí hay todo lo que tiene que ver con una transformación del carácter. O sea, muchas personas tienen un gran problema en el carácter. Nunca en las Escrituras, como en la vida de la iglesia, ha sido un problema el poder de Dios. Nunca ha sido un problema que Dios se manifieste con poder. Siempre en la historia de la iglesia hemos encontrado sanidades, hemos encontrado liberación, hemos encontrado crecimiento de la iglesia, hemos encontrado que la iglesia se va extendiendo. Pero las veces que ha habido una explosión de Dios y que ha habido algo fuerte de Dios, es porque Dios trató con el carácter de las personas que tenían que recibir. Entonces, ¿qué es el carácter? El carácter tiene que ver con mi cultura, tiene que ver con mis costumbres, tiene que ver con mi educación y tiene que ver también hasta aún con mi teología, si yo camino en el Señor. Porque hay personas que teológicamente, digamos, cuestionan la obra del Espíritu Santo. O sea, ellos no, digamos, reemplazaron a la obra de Dios por la lógica, reemplazaron la fe, ¿sí?, por la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda esta experiencia que nos está permitiendo el Señor vivir, yo creo que esto es Dios que nos permite vivir a nosotros. ¿Por qué razón? Porque nos permite buscar a Dios, orar al Señor con más tiempo, con más dedicación y aprender a vaciarnos de nosotros mismos. La plenitud del Espíritu Santo viene cuando una persona se vacía de sí mismo, renuncia a sus sueños, renuncia a sus ambiciones y le permite al Espíritu Santo entrar. Hoy estábamos charlando con un grupo de intercesión justamente y hemos recibido algo de parte de Dios. Y una de las cosas que recibimos de parte del Señor fue que Dios está pidiendo que la iglesia, que vos, yo, cada uno de los que están escuchando el programa, que están viendo este programa, nos pedía el Señor que nos consagremos. Hay algo que tiene que ser quitado de la iglesia y que es la iglesia liviana. ¿Saben? Cuando uno observa y la plenitud del Espíritu Santo viene sobre la vida de una persona, es porque esa persona está dispuesta a entregarlo todo por causa de Cristo. Yo algo que entiendo cuando uno mira los pasajes de las Escrituras y observa, por ejemplo, la vida de Elías y Eliseo.
Dice que Elías lo llama a Eliseo como un sucesor, como alguien que tenía que continuar la obra que Elías, el profeta de fuego, estaba haciendo. Y Eliseo, dice las escrituras, que lo siguió y lo sirvió. Y vemos como un relato que parece muy cómico, porque Eliseo cada dos por tres tenía una charla con Elías, que Elías le decía, quédate acá. Y Eliseo decía, yo no me quedo acá, yo no me voy a quedar y no me voy a perder. Y lo siguió y lo sirvió. Cuando uno mira, yo te llamo, pero parece que se lo quiere sacar de encima. El profeta mayor se lo quería sacar de encima a su discípulo. En realidad le estaba enseñando la importancia del valor de lo que él quería. ¿Saben? Yo veo en las escrituras que Dios no regala el Espíritu Santo, ¿sí? No es que Él lo derrama como si fuera algo que no sirve, por el contrario, es el Espíritu de Dios y Él solamente, ¿sí?, da plenitud a aquellas personas que están dispuestas a pagar un precio. Vemos que el Señor le enseña, ¿qué le estaba haciendo? Cambiando la mentalidad. La iglesia tiene que cambiar su manera de pensar, la iglesia tiene que cambiar su manera de actuar, las personas tienen que cambiar su filosofía de vida. Hay argumentos filosóficos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Durante toda esta pandemia, Dios está quebrando esos argumentos, está rompiendo esa filosofía, está deshaciendo muchas veces la teología humana, porque es una teología que está basada fuera del concepto de Dios y está basada en el hombre literalmente. Y Dios está rompiendo y está deshaciendo eso. ¿Por qué? Porque está preparando una iglesia empoderada, una iglesia liberada de todo prejuicio, de todo concepto, de todo temor y de toda vergüenza. Entonces, cuando uno mira y observa esto en las escrituras, ve que Jesús le estaba enseñando y dice que les habló del reino. Le estaba hablando de las cosas venideras, pero le estaba hablando de las cosas que ellos tenían. El apóstol Pedro escribe y le dice que tenemos grandísimas promesas, el cual Él nos ha hecho partícipe. O sea, Dios nos dio promesa por el cual nos hizo partícipe. Cuando uno empieza a ser lleno del Espíritu Santo y comienza a tener plenitud del Espíritu Santo, y eso, yo creo esto, ¿no? Dios en momentos como que quiere resaltar ciertas cosas y lo hace de un repente, y otro es como un proceso, ¿sí? Lento. Un proceso lento. Eliseo podía haber renunciado, Eliseo se podía haber cansado, este me llama y ahora me quiere sacar de encima, este primero me dice que yo iba a heredar el manto, porque dice que la palabra, la escritura dice que Elías arroja el manto sobre Eliseo y ahora este me quiere sacar de encima. Y uno puede entrar en el correr el peligro de sentirse menospreciado, puede sentirse como alguien que no, digamos, usado, pero en realidad lo que Dios está probando es nuestra fidelidad. Y ese es el otro punto por la plenitud del Espíritu Santo. Dios derrama plenitud del Espíritu Santo a aquellas personas que son fieles, no perfectas, sino fieles. Porque perfecto hay uno solo y ese es Dios, dice la Escritura, que está en los cielos. Pero nosotros vamos camino a una perfección, pero lo que Dios busca de nosotros es fidelidad. Una persona fiel es una persona que cuando se equivoca sabe a quién recurrir. Yo siempre le enseño a mis hijos no solamente de la carne, a Samuel, a Abby y a Haz, sino también a los hijos de la casa, a los hijos ministeriales, que cuando alguien mete la pata con algo, en vez de encubrirlo, en vez de esconderlo, rápida venía a tu papá y contá lo que te está pasando. Fidelidad tiene que ver con eso. Si yo entiendo que el único que me puede socorrer es Dios, yo debo volverme rápido a Dios. Con el grupo del Ministerio de Intercesión charlábamos y hablábamos y estábamos ministrando con respecto al tema de empezar a dejar de ser esa iglesia, ¿sí?, como yo la llamo por ahí dentro de casa, esa iglesia farandulera, ¿viste? Que solamente tiene que ver con los el espectáculo y comenzar a ser la iglesia que forma el carácter. Jesús durante esos 40 días no solamente le mostró la resurrección y el poder de la resurrección, sino que también les formó el carácter. Le habló cosas que no están escritas, digamos, en los evangelios, pero uno puede verla en las enseñanzas de los apóstoles, luego de las cartas que ellos escriben, tras ver. O sea, ¿y qué era lo que vieron? Por ejemplo, Pedro. Cuando Pedro se llenó del Espíritu Santo días antes, ¿sí? Estamos hablando de 50 días antes, ¿sí? Él lo niega al Señor,
ante la amenaza de una mujer. Él maldice al Señor delante y maldice la obra, y cuando lo cuestionan, él termina enojándose. Pero Pedro, que no era perfecto, pero que iba camino a una perfección, pero si era leal y si era fiel a Dios, se arrepintió y se volvió a Dios. Dios le encomienda una tarea, le dice que tenía que hacer algo, que apacentar sus corderos, pastorear a sus ovejas, que tenía que cuidarlos. De hecho, ya había sido una palabra profética del mismo Señor Jesús. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlo, pero yo he rogado al Padre que no te falle la fe, para que luego de que pases la prueba, venga y confirmes a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Les des más poder. El Señor le había anticipado lo que le iba a suceder, lo que le iba a pasar, y Pedro, en ese arrebato, en esa falta de formación de carácter, en esa falta de una persona que por ahí algunas cosas las acepta y otras no, o sea, que toma lo que le conviene y desecha las demandas, o sea, toma los beneficios pero no acepta las responsabilidades o las demandas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pedro durante esos 50 días fue transformado, al punto que cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida del apóstol Pedro, él se pone de pie. A mí me gusta una de las expresiones que habla Pedro, cuando él comienza a predicar y le dice, vosotros matasteis al Mesías, matasteis a Jesús. Ese mismo hombre que hacía 50 días antes había, en medio de la noche, en la oscuridad, había negado al Señor, hoy se paraba delante de una multitud y hablaba y le declaraba a esa multitud que ellos habían sido responsables de esa muerte. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando uno se vacía de sí mismo, de su vieja naturaleza, de sus sueños, de sus pasiones, de las cosas que a uno le gusta, pero que sabe que no están en la voluntad de Dios, comienza a ser lleno del Espíritu Santo, Dios también transforma ese carácter. ¿Qué es el carácter? Lo que te da firmeza. Te dije hace un ratito, o comenté hace un rato, que nunca fue un problema de poder. Siempre hubo conversiones, siempre hubo salvación, siempre hubo sanidad, siempre hubo vidas transformadas, porque Dios no puede cambiar. Dios es así. Dios cuando toma algo lo transforma. O sea, cuando Dios empieza a hacer la obra en la vida de una persona, Él la va a completar como dice la Escritura y la va a hacer hasta el último día de su vida. Va a ir trabajando en la vida de esa persona y es fiel en completar la obra que Dios comenzó en la vida de una persona. Cuando uno se entrega a Cristo, Dios comenzó una obra. Pero el tema está en que nosotros podamos permitirle al Señor que trabaje en nuestro carácter, nuestro vocabulario, nuestra manera de pensar, la persona que son llenas de incredulidad o de dudas. Entonces, ser libre de eso. El carácter es donde, como si fuera la columna de una casa, para explicarlo de una manera, o como la columna vertebral de una persona. Sin la columna vertebral, uno no podría estar de pie, uno no podría tener movilidad, ni siquiera la vida podría funcionar si no tuviera columna. Ese es el carácter, es por donde el poder de Dios viene a la vida de una persona, ¿sí? Que ya le permitió al Señor transformar ese carácter. Cuando uno es transformado, no importa la dificultad, no importa el problema, siempre hablará de Dios. Pedro escribe en la primera carta del apóstol Pedro, dice, a los expatriados, ¿sí? A los exiliados, ¿sí? A esa persona expatriada, quería decir, eran los judíos que tenían que haber dejado su tierra natal, ¿sí? Y que fueron perseguidos por causa del Evangelio. Y al final del capítulo, en el capítulo 5, versículo 13 de la primera carta de Pedro, dice, si mal no recuerdo, dice algo así como esto, a la iglesia que está en Babilonia. O sea, los 5 lugares que nombran en el primer versículo son la iglesia, lo que era Turquía actualmente, era la iglesia de Babilonia. En ese lugar, los expatriados, los exiliados, perseguidos por causa de Cristo, siguieron hablando del Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Eso no es una obra de hombre, eso es cuando uno aceptó el llamado de Dios y camina por el llamado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Donde va a anunciar la palabra. En el capítulo 4 vemos que terminan siendo encarcelados el mismo apóstol por la razón de haber hecho una sanidad, y lo azotaron y lo amenazaron y le dijeron que no hable del Señor Jesús. Y ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Caso a Dios o a los hombres? Pues la iglesia tiene en este momento que hacer una transformación. Personalmente, como pastor, a mí me gusta ver, como dice el Salmo 133, a los hermanos juntos en armonía, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna.
disfrutamos de la comunión. Hoy estamos separados, ¿sí? Por distancia, pero no desconectados. Por el contrario, más unidos que nunca. Y veo cómo el Espíritu Santo está trabajando en personas que nunca han hablado, que nunca han anunciado el Señor y hoy están hablando de su fe, están testificando de su fe, porque para eso es el Espíritu Santo. Entonces me enseño a la iglesia algo muy importante. ¿Saben lo que enseño? Que cuando uno quiere el Espíritu Santo, la pregunta es ¿para qué lo quiero? No, ¿y qué es lo que, para qué quiero al Espíritu Santo operando en mi vida? El Espíritu Santo vino a la vida de la iglesia para traer salvación. Obvio que activa los dones, porque cada vez que cuando yo creí en Cristo Jesús, Dios pone dones en mi vida y el impulso, la mayoría, la plenitud del Espíritu Santo, activa esos dones y la iglesia se vuelve más eficaz, se vuelve más perfecta. Yo, por ejemplo, un don es esto, ¿no? Como si fuera una herramienta, dice las escrituras. Por ejemplo, si yo quiero sacar un tornillo de un lugar, claro que lo puedo sacar con un cuchillo. Si yo quiero clavar un clavo, claro que lo puedo clavar con una pinza, pero no es lo correcto, o una llave francesa, no es lo correcto. Hay un martillo que clava ese clavo y hay un destornillador que me va a ayudar a atornillar o sacar ese tornillo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, activa los dones, pero la activación de los dones es para dos cosas, provecho propio y edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo el cuerpo de Cristo es edificado? Cuando los que han de ser salvos son añadidos. En el capítulo 2, de hecho, dice que cada día Dios añadía a la iglesia de los que han de ser salvos. Esa es la obra del Espíritu Santo, es transformarme en un mensaje que Dios transformó el carácter. ¿Qué carácter? El mal humor, la duda, la incredulidad, las malas palabras. Me transformó, Él en un proceso me transformó, pero el Espíritu Santo me empoderó, por decirlo de alguna manera, esa palabra que tanto se usa en el empoderamiento, digamos, en ciertos lugares o en ciertas esferas de la sociedad, en realidad es una palabra de Dios. Dios te empodera para hacer la obra, Dios te empodera para que no solamente ores en lengua, sino para que cuando vos llames, ¿sí? Hables de lo que Dios tiene en su vida, produzca una convicción en la vida de las personas. ¿Por qué razón? Porque las personas son salvas por fe y no por obras. La fe no viene sino de otra manera por oír la palabra de Dios, o oír a un mensajero, oír a alguien que te está diciendo, como en este momento, necesitas volverte a Cristo. Mira, muchas personas a través del tiempo hemos visto cómo distintas circunstancias de su vida los alejó del Señor. Problemas, ¿sí? Enojos. He leído un montón de testimonios de gente de la iglesia y algunos me cuentan los testimonios de cómo conocieron y se apartaron. Este es el tiempo de volverse a Dios. Este es el tiempo de empezar a encontrarse con el Señor. Este es el tiempo. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trayendo una convicción de tener un mensaje, no un mensaje optimista, porque ser optimista no desata fe, sino un mensaje basado en la palabra de Dios que trae fe y que trae la plenitud del Espíritu Santo. Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Todo comienza con un arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, ¿qué es arrepentimiento? Cambio de mentalidad. Tu mentalidad cambia, tu manera de pensar cambia. O sea, vos antes lo que le llamabas bien, ¿sí? Y era malo, vas a entender que es malo. Empieza desde ese momento, obediencia, entrega, renuncia a uno mismo y ahí el Espíritu Santo comienza a llenarte. Pero hay una cosa que es lo que nosotros tenemos que tener presente. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y llega a nuestras vidas por una sencilla razón, por la compasión de Jesús. Jesús tenía tanta compasión por las personas, Jesús tenía tanto amor por la creación, que estuvo dispuesto a dejar el trono, tomar forma de hombre, venir como hombre, caminar como hombre, morir como un maldito en la cruz, pero por ser justo al tercer día resucitar. ¿Saben? La iglesia tiene que empezar a moverse en esa compasión, en esa persona que no llega, eso lo produce el Espíritu Santo, esa oración que está basada en algo fundamental. La Biblia dice que debemos orar de 4 maneras o 4 pedidos fundamentales. Número 1, dice pedirle al Señor que envíe obreros a su mies. Lo que va a desatar esta pandemia es que miles y miles de personas van a creer en el Señor Jesús. Miles. Miles de personas van a creer, porque está escrito, millones de millones te adoraron.
millones de millones te adoraron. O sea, quiere decir que lo que Dios va a ser impresionante. Lo segundo que la iglesia tiene que pedirle al Señor es que este evangelio, no el evangelio religioso, ortodoxo, sino el evangelio que los discípulos recibieron durante esos 40 días, ¿sí? Un evangelio diferente, me refiero diferente, no diferente a las enseñanzas anteriores, sino a un evangelio de compasión, de amor, de entregar su vida por la otra persona, no un evangelio de religión, de religiosidad, no un evangelio de dogmas, sino un evangelio que siempre va detrás del perdido. Dice las escrituras que este evangelio llega hasta lo último en la tierra. Yo agradezco, por ejemplo, al apóstol Hugo, porque él es a través de este programa y a través de las plataformas, están llegando a distintos lugares del mundo, que uno a veces no sabe cómo se replica, ¿sí? El programa y las personas que son alcanzadas. Pero la realidad es que van a llegar a gente de otro idioma, van a llegar a gente de otras naciones, de otras personas que tal vez nunca llegarían a una iglesia, pero están escuchando y están viendo. Eso es el evangelio del reino. Cristo salva, Cristo sana, Cristo sí liberta y Él viene pronto. Y eso no lo tenemos que olvidar nunca. La iglesia tiene que apresurar, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque dice que cuando el evangelio del reino sea predicado hasta lo último en la tierra, luego de esto vendrá el fin. ¿Qué va el fin? El retorno del Mesías. Lo otro que la iglesia tiene que empezar a orar es lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis habla de esta manera y dice: el espíritu y la esposa dicen: Señor, ven pronto. Pero el venir pronto no termina en una oración, termina en una acción. ¿Qué tengo que hacer? Predicar, hablar de Jesús. Y eso, y yo creo esto, cuando el Espíritu Santo llena una vida de una persona, la satura, esa persona no puede dejar de hablar de Dios. Esa persona va a anunciar de Jesús, va a hablar de Cristo, va a hablar de la obra de Cristo, va a predicar, va a traer una palabra, va a actuar en los dones, va a ser dones, van a haber proféticos, dones apostólicos, evangelísticos, que comienzan a traer multitudes a los pies de Cristo. Pero la otra cosa que la iglesia tiene que orar, dice la escritura en el libro de Zacarías, en el capítulo 13, se tiene que abrir un manantial de salvación en Jerusalén, en Jerusalén, dice las escrituras, se tiene que abrir un manantial de salvación para purificar el pecado. ¿Saben lo que quiere decir ese pasaje? Ese pasaje habla de que el pueblo de judíos, los israelitas, empiecen a reconocer a Jesús como Mesías. Esas son 4 oraciones que la iglesia tiene que hacer. Cuando la iglesia ora bajo la dimensión, o mejor dicho, bajo lo que Dios muestra en las escrituras, lo que comienza a suceder que las personas nunca se van a enfriar. Vos vas a estar siempre apasionado por las cosas de Jesús, siempre vas a estar apasionado por ver la obra del Señor y vas a ver que tu carácter va siendo transformado. Un día el Señor dijo que vendrán personas que dirán: en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y él le dijo: apartado de mí, hacedor de maldad, no lo conozco. ¿Saben por qué? Porque hay un misterio. ¿Por qué no los conoce? Porque no se formó Cristo en su vida. La iglesia de este tiempo es una iglesia que no está sola, no tiene que ser, como vuelvo a repetirlo, esa frase que tal vez no sé si le gusta mucho, pero la iglesia del entretenimiento, la iglesia farandulera, la iglesia que solamente se va detrás de cosas superfluas para empezar a hacer algo que la iglesia siempre tuvo que hacer, que es formar discípulos. Mateo capítulo 28 dice: por tanto, id y hacer discípulos en toda nación de la tierra. Un discípulo no lo hace el Espíritu Santo, un discípulo no lo hace el Padre, un discípulo lo formamos vos y yo. Y para formar a un discípulo, primero tengo que hacer yo discípulo. Primero tengo que haber aceptado lo que Cristo hizo por mí y dejar transformar mi vida. Dejar que Él cambie mi corazón, vaciarme de mí mismo para que Él comience a saturarme de su gloria y de su presencia. Vuelvo a repetir estos conceptos. Para ser lleno del Espíritu Santo hay que vaciarse de uno mismo. Hay que estar dispuesto a ser transformado en el carácter. La otra cosa, su mentalidad tiene que cambiar. Y lo otro que uno tiene que hacer y tener muy presente es que una persona nunca será llena al menos que tenga la misma compasión que Jesús tuvo para dejar su trono y ir al lugar donde el Padre quería que fuera. Cuando la iglesia hace esto, tenga por seguro que la unción vendrá sobre nuestra vida, se multiplicará, habrá transformación, habrá cambios, se va a desatar un despertar tan fuerte, tan poderoso que miles de miles se van a convertir al Señor Jesucristo. Pero hay que tener obreros
Y los obreros es la iglesia actual, los que han escuchado palabra, esa persona que ha ido a la iglesia hace muchos años y está sentadita y no falta una reunión y es una buena persona, pero tiene que asumir la responsabilidad. Hoy nos vemos limitados por el tema de la pandemia. Los pastores no podemos salir a muchos lugares, no podemos tener las reuniones. Hoy tu casa, tu familia, vos te transformaste en un ministro del Señor que lleva la obra de Dios hacia adelante. Dios te va a comenzar a usar de una manera muy, muy fuerte, muy poderosa. ¿Saben? La iglesia que estaba en Babilonia, como le escribe el apóstol Pedro, la iglesia se multiplicó, la iglesia que estaba en Turquía creció y la iglesia se expandió. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que fueron perseguidos, ellos no renunciaron a la fe ni estuvieron dispuestos a retroceder. Vamos a utilizar un hashtag. Y este hashtag significa es no nos detendrán. O sea, no te van a detener. ¿Por qué razón? Porque si vos le das lugar a Dios, esa zarza que hablé al principio está ardiendo en tu espíritu y está ardiendo y está ardiendo y cada día esa zarza va a arder más y a través de tu vida personas van a llegar a Cristo, van a conocer al Señor, van a ser transformadas, van a ser cambiadas porque ven a Cristo reflejado en tu vida, ven a la iglesia, se ve como, digamos, de una manera, por decirlo de esa manera, es el espejo en el cual Dios se refleja y Dios transfiere esa imagen a todas las personas. Así que queremos bendecirte, queremos declarar el favor de Dios sobre tu vida y sobre todas las cosas, empezá a pedirle, como dice las Escrituras, no embreguéis con vino en el cual hay solución, antes bien, sed lleno del Espíritu. Exactamente, y eso le decimos así sea. Amén. Y realmente bastantes elementos tenemos para ser un buen discípulo. Realmente le digo que lo vuelvan a mirar, si lo quieren, va a quedar grabado en las plataformas esto, porque todos los programas quedan grabados para que si algo se le pasó por alto o que dijo, tiene la ocasión de volver a escucharlo. Y realmente, para ser lleno, tenemos que ser previamente vacíos. Si no, es imposible ser lleno de algo si no estamos vacíos de algo. Y realmente una de las cosas en la cual más trabajo le cuesta al Señor es en que le entreguemos este yo, este carácter. Yo nací así, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Transformarme, convertirme, dejar que el Espíritu Santo obre. Porque en el principio, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él vino y limpió todo nuestro ser. ¡Chac! Ahora, nos dejó una tarea, que lo mantengamos limpio, para ser lleno de la presencia de Él. Vos sabés que, apóstol, cuando hablas de esto de cuestión de ser lleno del Espíritu Santo y de vaciarse uno mismo, lo más difícil no es solamente dejar lo malo, sino lo bueno que te dio resultado, pero que no te sirve para esta época. O sea, que en otro momento te fue de éxito, fue una bendición, te trajo crecimiento, y en un momento Dios dice, tac, se cerró acá, comienza una nueva temporada. Eso es lo más difícil que le cuesta transformar a la iglesia. Dejar las cosas buenas que dieron éxito, pero que no les sirven para este tiempo. Y eso es una obra del Espíritu Santo. En lo personal a mí me pasó eso. En el año 2009 Dios comienza un proceso, 2014 lo continúa, y Dios nos permitió de 2009 a 2014 crecer como iglesia, multiplicarnos. Pero en el 2014 como que empezó un proceso de Dios. Yo digo, pero ¿cómo? Si esto no dio resultado, hasta el mes pasado funcionaba de maravilla, y hoy ya no funciona. Y ahí aprendí una nueva lección, es que lo nuevo de Dios, el vino nuevo, nunca puede ser lleno en odres viejos. Claro, por eso que nos dejó un texto metido ahí adentro, renovaos en el espíritu de la mente siempre. Siempre, exacto, siempre. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y es una constante, porque si podemos visualizar en el tiempo normal, natural, que una hora no es la misma que la otra hora, ni las 24 horas del verano, del mejor verano, cada minuto es igual, un día de viento, no todo el día es del mismo viento, o sea, ¿por qué no poder ver que en lo espiritual es exactamente lo mismo y Dios quiere cosas nuevas a cada momento? Mira, vos decís algo, dice la Escritura, dice que nadie va a poder negar a Dios, dice porque su deidad y su divino poder se hace claramente visible por las cosas o por medio de las cosas creadas. O sea, ¿qué quiere decir? Que la creación habla de la divinidad de Dios.
Entonces, por ejemplo, un árbol todos los años cambia sus hojas y todos los años tiene hoja nueva. Y el fruto de este año no es el fruto del mismo del año pasado. O sea, porque es un proceso de renovación. Los animales cambian su pelaje, o sea, los animales cambian su textura. ¿Por qué razón? Porque la creación se renueva. Lo que ha pasado es que la iglesia, en vez de renovarse, se ha fosilizado. Exacto. Entonces, nosotros queremos hacer cosas, algo más con respecto a esto, orando por un avivamiento, pidiéndole al Señor, Señor, dame un avivamiento como lo hiciste en Pentecostés, visitanos. Dios me dijo, yo no te voy a contestar esa oración. Y medio que me impactó, digo, ¿cómo va a contestar esa oración? ¿Por qué? Dios dice, porque cuando me ministra y me dice, ¿sabe por qué? Porque yo no repito la historia. Exacto. Yo hago siempre cosas nuevas. Exacto. Y eso es clave. Claro, Dios nunca vuelve a ser, la pauta la tenemos que las huellas digitales es una en cada persona, no vuelve por más clonado, por más mellizo, por más gemelo, no hace una cosa igual a la otra. Una oreja no es la misma que la otra, un ojo no es el mismo, no hacen dos cosas iguales. Ahora, ¿por qué nosotros no entendemos que el Espíritu Santo nos quiere llevar a un renuevo constante y permanente? Porque cada tiempo va evolucionando cada vez más y el mundo va viniendo aceleradamente en la tecnología y en todas las cosas que se van produciendo. Y realmente cuando viene un freno como este que estamos viviendo en esta cuarentena, es realmente para revestirnos bien, posesionarnos bien, empoderarnos bien y levantarnos como una saeta hacia cosas nuevas que vamos a tener que estar experimentando, y eso realmente tenemos que la oportunidad de decir a cada momento, Señor, ayúdame. Vos sabés que, hablando de esto de la renovación, que charlábamos al principio, nuestra casa donde vivimos nosotros, se transformó en un estudio de grabación. Hay en cada habitación, en cada lugar hay algo de grabación. Mientras estábamos saliendo acá, en la habitación de al lado, mi esposa estaba dando el discipulado a la gente nueva de la iglesia. O sea, mira, esto es una realidad. O sea, Dios nos provee, Dios nos entrega nuevas herramientas y las personas que se adaptan, porque los cambios vienen. Y las personas que se adaptan a esos cambios serán las que veremos de alguna manera, de alguna forma, ver el crecimiento y la manifestación. Los apóstoles tuvieron que adaptarse al nuevo tiempo que venían. O sea, los que estaban en Jerusalén fueron esparcidos. ¿Qué hicieron? ¿Se entregaron? No, por lo contrario, siguieron predicando donde iban, porque eran llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ama las personas perdidas. Amén. Vamos a orar, pastor, y vamos a bendecir a la Dale, audiencia y a todas nuestras autoridades. dale. Padre, en el nombre de Jesús, queremos bendecir en esta hora, Señor, a todos aquellos que están mirando, donde llegue esta imagen, donde llegue, Señor, el programa. Declaramos que el Espíritu Santo hará una irrupción en ellos en el nombre de Jesús. Hará algo fuerte y poderoso. Señor, habrá una convicción en su vida. Bendecimos, declaramos cada familia, Señor, bendita bajo la sangre preciosa del Cordero. Pero sobre todas las cosas, oramos por los que toman decisiones en el nombre de Jesús. Señor, que tu Espíritu se manifieste, Señor, en ellos. Papá, tienen que entender que todo viene de tu mano, que siempre los que te dan el lugar y te reconocen como Señor de su vida, Señor, tú allanarías el camino. Oramos por nuestros gobernantes, Señor, para que siempre te reconozcan a ti. Padre, bendecimos, declaramos el poder de Cristo en la vida de las personas, declaramos una nueva temporada en cada vida, en cada persona, Señor, que en el nombre de Jesús, una remoción comenzó en ellos y la plenitud del Espíritu Santo vendrá sobre su vida. Les bendecimos, Argentina, Latinoamérica, Señor, las naciones de la tierra se volverán a ti para gloria y alabanza tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor, por el tiempo, gracias por haber sido muy edificante y muy bueno la charla que hemos tenido, y también la palabra de Dios que realmente trajo a través suyo del Espíritu Santo, y que realmente todo nos edifica y todo nos ayuda para bien aquellos que hemos sido escogidos por Dios. Y esto es muy bueno, y gracias por su tiempo. Y bueno, No, gracias a ustedes por haberme invitado y por permitirme que a través de todo lo que están haciendo ustedes, poder bendecir y acompañar y sumar un granito de arena a todo el trabajo que están haciendo ustedes, que es inmenso e impresionante. Me encanta la producción que están teniendo, o sea, es una bendición. Y la realidad es que oramos para que Dios, Hugo, al ministerio, le entreguen más cosas, ¿sí? Porque siempre tuviste una carga,
de hace años que te conozco, siempre tuviste una carga por los medios de comunicación, por ahí a veces no muy comprendida, no muy aceptada, pero creo que realmente vos estás cumpliendo una función extremadamente importante en el reino abriendo puertas. No sé, yo si mal no recuerdo, la primera radio cristiana que hubo en la barriera fue la tuya, si mal Sí, no recuerdo. sí, sí, sí. Y dejemos ahí nomás. Qué estrago que hicimos en esa época. Tremendo. Allá en la década del 90 fue. Fue una tremenda sorpresa para todos y realmente para la ciudad fue una sorpresa. Pero bueno, es lo que Dios entrega a cada Te hago uno. te hago una pregunta, o sea, con respecto a eso. ¿Vos siempre, vos venías de los medios de comunicación o nació solamente de vos el hecho de la radio y los medios? Nació 30 días antes que pusiéramos al aire. Bueno, mirá qué bendición, che, mirá qué bueno. Te bendecimos, te bendecimos vos. Porque realmente breve fui a grabar la apertura de un programa que yo iba a hacer en una radio y el chico que me daba los equipos estaba terminando de estudiar en la escuela electromecánica de la ciudad y me dice cuando yo terminé, ¿por qué no tenés tu propia radio? Le digo, no, le digo. Me hizo toda la radio, me dice, yo en 30 días te hago la radio, si vos querés. Ah, te diste cuenta que soy, viste que yo te puedo hacer un reportaje, ¿viste? Estamos hechos uno para el otro. Pero bueno, realmente es así y realmente fue constante que realmente los medios de comunicación es una herramienta importantísima para no este tiempo, sino para todos los tiempos, porque el Señor nos mandó a predicar hasta lo último de la tierra y esto nos transporta sin salir de casa. Exactamente. Hugo, por eso digo, te bendigo y que Dios añada cosas con mayor excelencia y los que están en tu corazón, que inevitablemente hay cosas que anhelás, te vengan de una manera muy especial. Bueno, gracias, pastor. Saludo a la familia, a la iglesia que está pastoreando y realmente las bendiciones más abundantes del Señor para tu ministerio. Gracias, gracias. De esta manera estuvimos con el pastor Javier Rodríguez de la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, donde realmente trajo muy contundente 4 principios fundamentales para realmente ser lleno del Espíritu Santo y vivir en una plenitud en la cual hoy realmente tenemos que estar enfocados en ello. Aquellos que amamos a Dios, dice, si me ama, dijo Jesucristo, guarda mis mandamientos. Y eso fue escrito hace muchísimos de miles de años, pero que cada año, cada día se va innovando todo y que realmente tenemos que vivir en el tiempo en el que vivimos y no quedarnos en la prehistoria como algunas veces muchos decimos que nos quedamos en el pasado. Pero ¿sabe qué? Es medio imposible como una ilustración muy básica en el cual hoy todo el mundo está privado de ir al banco y tiene que usar las tarjetas de débito para ejecutar todos los pagos de servicio y hay mucha gente que desconoció el manejo y nunca se interesó y hoy lo tiene que usar y no lo sabe hacer porque lo desconoce y se nos ha nublado la mente y no podemos resolverlo. De esta misma manera, en todos los casos, en todos los ámbitos en el cual el Señor nos mueve, te mueve, quiere usarte a través del Espíritu Santo. Es algo que siempre digo, somos instrumentos en las manos de Dios para que Él se canalice, para que seamos. Pero para eso debemos despojarnos, como vimos que escuchamos que el pastor decía, despojarnos de todo nuestro carácter para que realmente se pueda cumplir esa palabra determinante en la cual dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y cuando eso suceda, va a fluir por mi boca palabra de vida, palabra de ciencia, van a haber milagros, van a haber sanidades, van a haber restauraciones, van a haber todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer, Dios quiere hacer para este momento, para cada persona. Pero ¿sabe qué? Fundamentalmente tenemos que agarrar el núcleo, la familia. Mi familia tiene que ser transformada, porque para inercia tiene que ser el contagio, tiene que salir por las paredes para los vecinos, porque mi familia, el núcleo, realmente
es transformado por el poder de Dios. De esta manera, quiero darte gracias por permitirnos haber llegado hasta vos donde te encuentras, a través de las aplicaciones de los teléfonos, a través de la tablet, de las plataformas que están en internet, por televisión, por radio. Gracias, y nos volveremos a encontrar en un espacio como este mañana. La bendición abundante de Dios con gracia, sabiduría, inteligencia y sanidades en el nombre de Jesucristo de Nazaret.